Hola, Pachi. Está silenciado, Pochi. Ahora sí, ahora se escucha. ¿Cómo andan No todos? se escucha. Fíjate que ¿Ahora se escucha? ahí te escucho bajito. Ahí bajito. A ver. ¿Ahora? ¿Se escucha? Bajito todavía, ¿verdad? ¿Ahí se escucha? Ahí un poquito mejor, sí. Subí el volumen. Yo creo que el Escúchame. volumen puede ser. Bueno, la idea de hoy, ahí con los que están, es trabajar las guías integradoras, esas que subió Alfonsina. Vieron que tienen toda una serie de preguntas para que ustedes trabajen las respuestas. Bueno, la idea, vamos a ir trabajando las respuestas, así podemos analizarlas. Papá. ¿Mm? Bueno, no, pero solo saludamos. Bueno, saludos, chao. Cosa que pasa, ¿eh? Él también quiere participar. Sí. Bueno, a ver, ¿tiene las gigas a mano? El resto de los que están ahí, ¿que alguien está vivo o son todas cámaras apagadas? Hola, buen día, profe. Sí, acá la tengo, la acabo de Laura. descargar. El resto... Sí, profe, la tenemos Ahí, acá. ahí te escucho bien. Bueno, ahí tenemos varias para trabajar y para ver cómo las van interpretando. La primera pregunta para trabajar que tenemos es explicar el contexto de la reforma constitucional de 1860 e identificar aportes. En el caso se hace sobre, bueno, está planteada para que ustedes la ensayen, porque ha habido varias preguntas que tienen que ver con microclases, por ejemplo, con la microclase que hay de Horacio Vidal. Pero bueno, ¿qué hay que explicar acá? Fabián, ¿vos querés explicar cuál es el contexto de la reforma del 60? El contexto de la reforma del 60 era la cuestión, empezamos por la cuestión capital. ¿Eh? Es decir, dónde iban a estar las... se incorpora después de la batalla de Pamón, o sea, se incorpora Buenos Aires a la Confederación, hay una serie de conflictos internos que terminan Mitre venciendo e imponiendo, digamos, lo que es Buenos Aires con respecto al resto del país. Creo que pasaría por ahí. Claro, ahí, por eso, a esa pregunta, ahí, lo que tienen que identificar es esa cuestión. Y además, Horacio en la microclase marca cuáles son los aportes. Los aportes que tiene esta pregunta, o a lo que hace referencia, es especialmente en relación a las modificaciones. Es decir, Fabián se los contextualizó ahí claramente. El conflicto había sido la secesión de Buenos Aires, cómo había funcionado. Para unificar necesitaba haber una serie de acuerdos. Esos acuerdos entre Buenos Aires y la Confederación generan la reforma del 60. ¿Por qué? Porque entre una de las cosas que establecía la Constitución del 53 es que la capital iba a ser Buenos Aires. Y Buenos Aires, entre las cosas por las que se había secesionado, era por el tema de la no capitalización. Bueno, entonces, uno de los aportes que hay ahí en la reforma es cómo se va a elegir la capital. ¿Qué va a pasar con relación al Tesoro Nacional? ¿Qué va a pasar con las aduanas? Bien, eso apunta la primera pregunta que ahí ustedes tienen para trabajar y fundamentar. ¿Pueden irse mucho? No. Tienen cuestiones puntuales, es decir, el contexto que se los marca Fabián y cuáles son los aportes. ¿Dudas sobre esta primera pregunta que haya? Sí, quería hacer una acotación. Justamente se nacionalizan las aduanas. Es decir, el artículo 9 de la Constitución Nacional, si lo leen, está bien que estamos en historia, pero está relacionado, que no habrá más aduanas que las nacionales. Entonces se va a resolver un conflicto que se venía dando prácticamente de 1810, por decirlo.
y se comienza, digamos, es un tributo aduanero y un recurso que va a establecer el artículo 4 de la Constitución Nacional, ya a partir de la reforma de 1860 y 1866, pero más que nada en 1860, es decir, no habrá más aduanas que la nacional, o sea, se derogan todas las aduanas del interior. Eso es uno de los conflictos que se va a resolver. Más o menos, a ver, chicas y chicos ahí, para que vean y para que no se vayan de tema. ¿Me entienden? Porque, a ver, esta pregunta es una pregunta que en otras veces la hemos hecho. ¿Qué es lo que nos pasaba en general? Arrancan hablando de toda la reforma del 60. Y acá hay que ser muy específico en cuál es el contexto que se les marcó Fabián y los pequeños aportecitos de la reforma. Corto, sencillo, claro, no hay que profundizar ni meterse específicamente en todos los puntos de la reforma, porque si no, sí, se les haría bastante más largo y más complicado. Sí, Laura. Una consulta sobre esto de la reforma del 60. Los artículos entonces que son importantes es el 3, 32, 33, 34 y 35. El 9, yo tengo marcados esos artículos. A ver, yo te voy a decir una cosa. Lo primero, sí. Está bien que tengas marcados los artículos. ¿Vos te acordás que dicen todos los artículos? Y el artículo 3 era la ley del Congreso, la capital quedaba con la capital de Buenos Aires. Las de garantías, 32, 33, 34 y 35. El Tesoro Nacional era el artículo 9. Sí. Los tengo marcados así, no los tengo todos detallados. No, el tema es ese, Laura. A ver, no entren en esa situación de la articulación o el análisis de la articulación porque se van a volver locos. O sea, por eso está trabajado temáticamente los aportes. Fíjense que eso en la clase Horacio lo marca así y en la guía están marcados por tema. Entonces, básicamente marquen eso: capitalización, tesoro, aduanas, y ahí pueden desasnarlo. Pero los temas son esos, porque por número de artículos se van a complicar nada más. ¿Bien? Gracias. La pregunta 2 de la guía integradora apunta a por qué Mitre, Sarmiento y Avellaneda son denominadas presidencias fundacionales. Acá hay toda una definición de Oslac al respecto, porque este es el periodo de conformación del Estado Nacional. Esto es importante. Todo lo que son la construcción institucional de la República se da en estas tres presidencias, más allá de que no comparten los mismos pensamientos en algunas cuestiones o pertenecen a veces al mismo sector. Hay toda una construcción en ese sentido. Entonces, lo que tienen que apuntar es a la cuestión institucional. ¿Me seguís un cachito, Fabián? Sí. ¿Querés que siga? ¿Estás con el tema? Bien. No, el tema de las presidencias fundacionales comenzamos con Mitre, Sarmiento y Avellaneda. 1862, 1868, digo para ubicarnos cronológicamente. 1868 y 1874, Domingo Faustino Sarmiento, y de 1874 a 1890, Nicolás Avellaneda. Se dice que son presidencias fundacionales, como bien dijo Pachi, hay un apunte de Oslac muy interesante que está ahí en las lecturas obligatorias, digamos, explica bastante claro por qué se va organizando el Estado Nacional ya a través de la Constitución de 1853. Esa tardanza que hubo en los ensayos constitucionales truncados, la Constitución del 19, del 26, bueno, que ya vimos en la primera parte, a partir de 1853, de la sanción de la Constitución Nacional, la Argentina comienza a ser un Estado organizado a partir, valga la redundancia, de la Constitución Nacional. Decimos que fundacionales porque comienza la codificación con Sarmiento. Hay proyectos, el primero fue el Código de Comercio con Acevedo, un jurista
uruguayos, digamos, ¿no? Como es, que se legisló el primer Código de Comercio, después se legisló el Código Civil, se sancionó en 1869 y 1871, el Código de Macio de Les Arfield. Y ahí comienza un proyecto de organizar también algo que es importante, la escuela militar. Y eso es importante porque pasa en Europa, ¿no? Con los estados nacionales. Las escuelas militares, que la primera escuela militar de 1869 con Sarmiento, comienza a regularizarse lo que es el sistema de tropas. Además de la codificación, la escuela militar comienza a regularizarse lo que es todo el sistema militar argentino, la defensa de las fronteras, comienza a fijarse la frontera, sobre todo en la zona de la Patagonia, que es otro conflicto que no viene al caso, ¿no? En la Patagonia, en la zona sur, con el tema limítrofe con Chile, y comienza a sancionarse una serie de leyes que después se va a dar con la época de Roca, una serie de leyes laicas, digamos, ¿no? El Estado argentino comienza a insertarse en el mundo, en el mercado capitalista mundial, como un país agropecuario. Eso es importante también. Comienzan a delimitarse los campos, las grandes estancias, y esto hace que la formación del Estado Nacional, a través de lo que es la educación, también es importante. La educación con Sarmiento, se empiezan los primeros censos en la República Argentina, censos que van a arrojar un índice de analfabetismo bastante preocupante en aquella época, y comienzan a fundarse las primeras escuelas. En eso Sarmiento va a ser un precursor, porque él, durante la época de Mitre, era embajador en Estados Unidos, en Washington. Entonces, Sarmiento va a gestionar la traída de incorporar en el sistema argentino maestras de Estados Unidos. Era un experto en pedagogía. De hecho, en Boston hay un busto de Sarmiento. Entonces, la labor de Sarmiento va a ser importante en estas empresas, en este estado fundacional, por el tema de la educación. El tema de la educación va a ser importante por esto que les dije. Se va a tener en cuenta los primeros resultados estadísticos de un gran porcentaje de analfabetismo. Entonces, van a traer maestras de Estados Unidos para que inclusive prepare educadores en la República Argentina. Por otro lado, cuando le dije lo del sistema militar, la educación que va a hacer Sarmiento, fundar colegios en el interior. El triunfo de Sarmiento en esta fundación, en las presidencias fundacionales, va a ser importante, porque Sarmiento no va a triunfar como presidente a través de un partido político. Prácticamente él no tenía una estructura. Sí tenía una labor como pedagogo, como periodista, como intelectual, prácticamente. Y ya le vuelvo a repetir, el embajador en Washington hizo posible, en Estados Unidos, durante la época de Mitre, hizo posible, cuando viene a su regreso y es presidente entre 1868 y 1874, traer estas maestras. De hecho, muchos pueblos del interior de la Argentina llevan el nombre de estas maestras. Muchísimos pueblos. Si ustedes observan, hay muchísimos pueblitos en La Rioja, en Catamarca, creo que en Córdoba, que llevan el nombre, en San Juan mismo, de estas maestras que él trajo. También va a viajar a Francia, es decir, va a traer sistemas pedagógicos que va a ser importante para el Estado fundacional. La educación del soberano, que va a ser el puntapié de lo que en 1884 va a ser la ley 1420, esa ley laica, gratuita y obligatoria para el ciclo inicial primario,
que va a ser de una gran avanzada después de un congreso pedagógico, el primero que se va a celebrar en el siglo XIX, porque no había ningún congreso pedagógico. Tanto Sarmiento como Alberdi también va a ser, digamos, otro prócer que hizo posible este país con su proyecto de organizar institucionalmente la nación argentina. ¿De qué manera? Bueno, Alberdi va a ser el ideólogo de traer las escuelas técnicas de Estados Unidos y de Inglaterra. Lo que después posteriormente se hizo las escuelas fábricas en las primeras décadas del siglo XX. Esto era importante, porque para el desarrollo de una nación, para ese Estado fundacional, era importante no solamente educar al soberano, como decía Sarmiento, sino Alberdi, que era traer las escuelas fábricas, digamos, las escuelas técnicas, y educar al obrero, ¿no? E insertarlo en la producción. Creo que eso van a ser el puntapié inicial de la fundación del Estado Nacional. Y otra cosa, tengan en cuenta las codificaciones. Eso va a ser ahí, muy Fabián, importante. que eso sí. Tenemos lo de la codificación, tenemos algo después. Pero una cuestión para aclarar, que me parece que Fabián lo marcaba bien con relación al Alberdi, porque, a ver, la interpretación y la visión de Alberdi, que era una visión claramente liberal, no es la interpretación de Alberdi que se hace o que pretenden hacer muchos hoy en día. Valgo esta aclaración porque hoy en día se habla en otro aspecto, la verdad que horrorífico, porque esto me hago cargo yo personalmente pero no hay un análisis contextualizado de lo que fue las bases de Alberdi, la interpretación, la visión de país y la construcción institucional. Es decir, plantar para Alberdi en determinadas cuestiones que tienen que ver ahora, la verdad que es descontextualizar y hacer una interpretación tremendamente antojadiza de lo que es la construcción del país. O sea, y además hay que entender que Alberdi responde a una ideología en términos mundiales que estaba en boga en ese momento y con una visión muy clara. Entonces, tiene que pasar por ese lado y por ahí, cuando se habla de liberalismo, no es el liberalismo económico entendido como se lo entiende hoy en día. Entonces, esa salvedad, porque nos pasa con muchos de los temas que vamos a empezar a ver ahora, que se da este juego de a veces traerlos a la realidad para hacerles decir cosas que no dijeron. ¿Entienden? Entonces, por eso hay que entender el modelo de Alberdi plantado en esta construcción de país que se da y en lo que bien les marcaba Fabián. Fíjense que cada una de esas instituciones que se fueron generando respondían a todo un proyecto. Consolidaron políticas de Estado más allá de quienes encabezaran las presidencias. Entonces, por eso es sustancial importante hablar de esta conformación del Estado Nacional, y por eso muchos años y muchos autores hacen referencia a las presidencias fundacionales. Entonces, explicar estas cuestiones me parece que es el punto de partida para que puedan responder, o la forma de responder esta guía que ustedes tienen. Otra cosita me gustaría. Sí. Justamente la parte de la inmigración. Otro proyecto que había en las presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, sobre todo con Avellaneda, fueron las primeras leyes de inmigración. Porque para fundar un Estado se necesitaba mano de obra. Y acá viene la calificación de mano de obra que quería traer Alberdi Sarmiento. También les dijo Pachi, hay muchas cosas que, bueno, no se dieron, pero bueno, es importante la ley migratoria porque la población en la Argentina hoy sigue siendo uno de los países menos poblados del mundo, con una gran superficie muy rica en recursos naturales, sobre todo en los campos, en la producción de alimentos.
Entonces, faltaba la industria de la mano de obra, digamos, la industria de manufactura para todo esto. Pero la migración iba a ser, el fomento de la migración iba a ser muy importante. Hubo propaganda de los gobiernos argentinos, inclusive hasta con Roca también, pero en la época de Avellaneda, para poblar la llanura pampeana y otros lugares de la Mesopotamia, que son las zonas más ricas de la Argentina, junto con la Patagonia obviamente también, y eso fue muy importante para el fomento migratorio, fue muy importante para los estados fundacionales. De hecho, se fue logrando de a poco. Quizás no fue la ambición de Sarmiento de traer ingleses, pero sí venían los españoles, italianos, polacos, rusos, del cual fueron muchos nuestros ascendientes. Pero tengan en cuenta en el estado fundacional los proyectos de migración, de las leyes migratorias. Dale, Pachito. Pero además, ¿por qué? Y Fabián hizo hincapié en esto que me parece que es interesante para entenderlo socialmente, además al periodo, y para que a usted le permita razonar con toda otra serie de cuestiones que vamos a ver, que tienen que ver con las leyes laicas y demás. Porque a veces nos ponen en la situación de, bueno, la inmigración española, la italiana no era la deseada porque eran vagos, porque parece que nos pusieran en esa situación y algunos ponen extractos que tienen que ver con las bases de Alberdi con relación a la inmigración anglosajona. El tema es que los países anglosajones lo que habían tenido es una industrialización. O sea, pero no podemos confundir, no es que iban a venir los dueños de las industrias o que se apuntaba a que venían los dueños de las industrias. Esto es como caer en la falacia de decir, bueno, si los ingleses nos hubieran triunfado en las invasiones, hoy seríamos como Canadá. Seguramente seríamos como la India, no como Canadá. Porque tiene que ver con, a dónde se apunta, cuál era la inmigración. Y lo que apuntaba, que le marca a Fabián ahí en el proceso inmigratorio, era traer a la mano de obra, que era mano de obra calificada, industrializada. Seguramente sí. Por eso guarda con estas cosas, porque uno ve permanentemente que hay un refresh de ciertos conceptos históricos y que se le utiliza. Yo he escuchado decir que Alberdi poco más era un discriminador de ahora. Y la verdad es que no, había un proyecto de nación, un proyecto de inmigración, algunas cuestiones muy claras, pero hay que leerlo todo y hay que entenderlo. En esto nosotros creo que estamos cansados de decirlo hasta el hartazgo. El contexto es sustancial en esto. Y si nosotros lo descontextualizamos y lo hacemos hablar ahora, le hacemos disparates. Esto es lo que nos pasa con muchos de los textos. La tercera cuestión que tienen ustedes en la guía ahí es cómo resuelve la cuestión capital. ¿Esta pregunta qué es? ¿Cómo resuelve Mitre la cuestión capital? Ustedes no tienen que hacer todo el raconto en la pregunta formulada de esta manera de qué pasó en el 53, qué pasó en el 60, qué pasó en el 66, qué pasó en 1870. Sino que acá claramente lo que tienen que plantear es cuál es la postura que tiene Mitre para solucionar esta cuestión capital. No tienen que hacer todo el raconto, porque ustedes generalmente hacen de estas cosas el raconto, y ahí es donde puede estar el error. ¿Alguien? ¿Qué dijo Mitre? ¿Cómo resuelve la cuestión de la capital? ¿Alguien de los que anda por ahí, detrás de la oscuridad? Están escondidos. O sea, para tratar de pensarlos con ustedes y que nos sirva. A ver, ¿qué entienden ustedes por la cuestión capital? ¿Cómo se fue resuelta? Silencio atroz, es como... Qué silencio, silencio en la noche. Ya todo está en calma. El músculo duerme, la misión descansa. ¿Alguien? Sí, dale, Jack. Lo que dice de la cuestión capital sobre
la división de partidos, uno estaba generado por el Partido Nacional liderado por Mitre y el otro partido autonomista liderado por Alsina. ¿Puede ser? A ver, ese es el contexto político en el cual se da la cuestión. Pero por eso, a ver, el tema de la consigna. Acá lo que les están planteando es cómo se resolvió la cuestión capital. Es decir, ¿hubo un dictado de alguna ley? ¿Hubo la voluntad de ceder tierras? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Es específico el tema este. A ver, ¿cómo termina resolviéndose la cuestión capital? ¿En 1870? Sí. A ver, Perdón. ¿Era lo de la ley de compromiso? Sí. A ver, conteste. Acá dice la legislatura porque tenía el rechazo la solución del Congreso Nacional, lo cual Mitre hizo un desenlace conciliador, como consecuencia de lo cual se sancionó la llamada ley de compromiso. ¿Y qué establece la ley de compromiso? Se sanciona al Congreso los principios de octubre y que la legislatura lo presta su acuerdo por Adolfo Alsina. Pero, a ver, ¿cuál es el nudo de la cuestión? A ver, por eso les digo, chicos. La cuestión capital se resuelve con la ley de compromiso, ¿no? Sí. La primera contestación, ¿cómo resolvió Mitre la cuestión capital? A través de la ley de compromiso. ¿Que establece qué? Que Buenos Aires iba a ser la capital, ¿puede ser? ¿Y de qué forma se iba a hacer esto? Ay, espera que todo no lo recuerdo, tomé unos apuntes en la clase anterior. Bueno, en realidad no leí el material. A ver, se dan cuenta cómo es el hilo, ¿no? Sí. Porque si sí, no, inclusive... o sea, arrancan haciendo todo el análisis del alcinismo, de todas las diferencias. La pregunta es concreta, es corta. Entonces, ahí es donde tienen que ir. Entonces, y que Buenos Aires pasa a ser capital de forma provisoria, ¿era? Contéstelo ustedes, a ver. Sarmiento prorroga la ley de compromiso al final del mandato de Avellaneda. Y Julio Roca exige que al tomar el mando esto esté resuelto. Se resuelve mediante la ley de compromiso. Militan enfrentamientos con Tejedor, el gobernador de Buenos Aires. Bueno, ahí tengo todo un mapa conceptual medio incompleto. Perfecto. A ver, pero lo clarito, a la pregunta es, ¿cómo resolvió lo Mitre el tema establecer la ley de compromiso y qué establecía la ley de compromiso? Punto. No sigan en algo que después se les puede preguntar en otra cosa, sino esa cuestión específica. Ahí apunta la pregunta esa 3. ¿Bien? Sí. Sí. Bueno. La 4. La 4 de la guía plantea cuál era la situación política de Uruguay que fue utilizada como causal de la guerra de la Triple Alianza. No, esa no. ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué fue la guerra de la Triple Alianza? ¿Quién lo puede contar? 1865 y 1870. No, yo el único apunte que tomé es que la guerra no contó con el apoyo de la sociedad ni de algunas provincias. Mitre se impone a nivel interno y arma ejército. Y como punto le era Sábato. ¿La guerra de la Triple Alianza? Ah, sí. Sí. Profe, yo lo tengo escrito así. Surgió en 1863 cuando en Uruguay fue invadido por un grupo de liberales uruguayos comandado por el general Flores. ¿Puede ser? Eso por un lado.
y en la invasión había sido preparada en Buenos Aires con el visto bueno del presidente Mitre y el apoyo de la Armada Bueno, brasileña. lo bueno que ahí tenés determinada la cuestión uruguaya. Uruguaya, exactamente. Sí. Eso fue la antesala, digamos. Ujú. ¿Y después qué hace Paraguay para ayudar? Siguió con La pregunta Brasil. esa refiere a la cuestión uruguaya, nada más. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ustedes en estas preguntas en general que hemos visto terminan contándonos toda la guerra de la Triple Alianza. Y no interesa toda la guerra de la Triple Alianza, sino No. que lo que interesa es determinar qué pasó en la situación. En Paraguay, ¿quién estaba gobernando? Francisco Solano López. Sí, que termina muerto. Sí. Claro, en Curupaytí, pero bueno, eso es otro tema, no vamos a tomar eso. Bueno, pero entienden, a mí se me viene cayendo y no sé qué pasa. Entienden Sí. a dónde apunta. Después en la que viene, que esta Fabián lo escribió en la guía, se los va a explicar muy bien, porque la microclase está hecha conforme la guía, dice, ¿cuál fue el aporte de Savigny en el proceso de codificación de nuestro país? Ahí, como les marcó ya antes, Fabián, la codificación responde a un modelo político constitucional, es decir, en todo lo que fue la conformación del Estado, las presidencias fundacionales y todo eso, todo ese proyecto político y económico requiere tener bases y herramientas. Estas bases y herramientas están dadas también por las normas, es decir, por el Código Civil, por el Código de Comercio, por el Código Penal. Todas las leyes van dando a toda esa cuestión. A ver, pongámonos a pensar. Si Argentina en ese momento se hubiera definido como comunista, por decir algo, tendría un código civil donde la propiedad privada no fuera respetada, las relaciones contractuales fueran distintas, un código penal distinto, las relaciones comerciales tendrían un intervencionismo estatal absoluto. Ahí se escucha, hay interferencia, Pachi. Algo habías comentado Savigny, el historicismo, es importante porque es, digamos, la fuente de inspiración del Código Civil. Cuando se sanciona el Código Civil argentino, Vélez Arfield va a tomar como fuente el pensamiento de Savigny, de Rigaud, de Troplon, de estos juristas doctrinarios franceses. Se sanciona con 4.051 artículos, después va a sufrir ciertas modificaciones con la ley 2393 en materia de matrimonio. Esto es importante para que tengan en cuenta, digamos, como esta es una materia base de formación para las, digamos, las futuras materias que van a ver ustedes, lo que es Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4 y Civil 5, tener en cuenta las fuentes de inspiración del Código Civil argentino. En eso está Savigny. ¿Me escuchan ahí? Porque hay una interferencia. Sí, profe, lo escuchamos. Perdón, porque Pachi tiene interferencia aérea, si yo estoy hablando solo como loco malo. ¿Se entiende? Ahí en la guía nosotros ponemos a Savigny. Savigny va a ser la fuente de inspiración de Vélez Arfield en esto de organizar sistemáticamente el Código Civil. Yo digo 4.051 artículos, no hace falta que lo sepan, pero el código en su origen, y después de la fe de rata, porque fue mandada a Nueva York para ser corregido, etcétera, etcétera, en su origen se había sancionado con 4.051 artículos.
hasta la última reforma del año 2015, digamos. Hay una reforma en el año 67, 68, para el 17, 7, 11. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Ahí en la guía nosotros explicamos el pensamiento de Savigny, alemán, y que bueno, van a tener en cuenta a Vélez Sarsfield a la hora de redactar el Código Civil argentino. Dale, Pachita, por ahí, a ver si se te escucha, si se te ve. Ahí, sí, pero estoy para... Me están dando mal en internet en todos lados, en todos lados. Sí. Así que bueno, eso era lo de Savigny, no te lo escuché, Búfalo, así que seguro. No, hablando va a tener en cuenta Savigny lo que es la codificación nuestra, lo va a tener como fuente Dalmacio Vélez Sarsfield, otros juristas franceses como Brirot, Troplon, a la hora de hacer los comentarios a cada artículo, sobre todo en materia de derechos reales. Savigny, lo que les expliqué, digo, el jurista va a tener en cuenta lo que es la historia del lugar a la hora de codificar, la idiosincrasia del lugar contra lo que fue la codificación de Napoleón. Napoleón expandió, digamos, también el Código Civil de Napoleón va a ser materia de fuente para Dalmacio Vélez Sarsfield para algunos artículos, a la hora de organizar y redactar y sancionar el Código Civil argentino. No sé si querés agregar algo más. Se te escucha y profe, se te ve. Sí. Profe, lo del proceso de codificación, no le había entendido la otra parte que había dicho del Código Civil. Sí lo sancionó Vélez Sarsfield, pero la otra parte no la entendí. No, la sanción no la hay que creer. Vélez Sarsfield no se embarullen con esto. Vélez Sarsfield lo que va a hacer es redactar el Código Civil. Va a tomar fuentes del Código Civil de Napoleón, no vamos a hablar de todo, va a tomar el pensamiento de Savigny, va a tomar el pensamiento de otros juristas europeos, Troplon o Brirot. Yo le estoy poniendo algunos ejemplos. Va a tomar como fuente el Código Civil de Brasil, de Teixeira de Freitas. Brasil tuvo dos grandes, Pelé y Freitas. Pero eso el otro lo dejamos, para que se rían un poquito, no ser tan... pero bueno, pero quiero decir, Freitas realmente, los portugueses, digamos, en este caso los brasileños, va a tomar del pensamiento de él para redactar el Código Civil. La sanción la hace el gobierno de Sarmiento, la presidencia de Sarmiento. La sanción y promulgación del Código Civil. No se embarullen con eso. Pero sí tengan en cuenta la fuente, porque muchas veces nosotros preguntamos en el segundo parcial las fuentes del Código Civil o la fuente de inspiración también de la Constitución de 1850. Esto se hace no por una cuestión caprichosa, a ver, de que queremos saber sino por la relación, es decir, porque la fuente es lo que terminan marcándoles, es el modelo al que apunta ese texto normativo en general. Por eso el tema de analizar determinadas fuentes o no. Lo que les marcaba Fabián con el proyecto de código brasileño tenía gran parte de lo que fue ese código de Vélez. Y además, un sistema de código que es muy distinto, por ejemplo, a ver ahora. Nosotros ahora tenemos un código de notas. Esto responde a un momento histórico-político. ¿Por qué? Porque las notas interpretativas de cada artículo del Código Civil, ¿para qué estaban? Básicamente para que los jueces, además, tuvieran de dónde fundar, cómo interpretar esas normas. Ustedes piensen que estamos en una época donde el sistema jurídico y normativo que tenía el país estaba en construcción. Entonces, claramente, en ese camino de consolidación debía contar con ciertas muletas, por así decirlo, para irse solidificando y acompañando. Entonces, los códigos de esa época, la mayor parte de los códigos tienen notas como características, como pasa que la mayoría de los códigos que vamos a tener, tanto civiles y comerciales, de la segunda mitad del siglo XX para acá,
empiezan a desaparecer las notas de los códigos, las notas doctrinarias. ¿Por qué? Porque también lo que hay es un desarrollo jurídico interpretativo a través de la jurisprudencia que cada uno de los países tiene. Es decir, eso va variando. ¿Qué otra pregunta tenemos acá que es interesante trabajarlo? ¿Cómo se resolvió la cuestión durante la presidencia de Avellaneda? La cuestión capital. Fíjense, esto, y relacionémoslo con la pregunta que hoy veíamos como la cuestión capital. Por eso les decía, no marquen lo que es la cuestión capital, desde dónde arrancamos hasta cómo termina. Porque estas son preguntas muy puntuales. Acá lo que se está planteando es, durante el gobierno de Mitre, ¿qué pasa con la cuestión capital? ¿Qué es lo que ocurre? Arranquemos en 1853, la Constitución dijo que era Buenos Aires. En el 60 nos la modificó. Si no, vamos directamente al gobierno de Mitre, y ahí es lo que, de Avellaneda, perdón, y ahí es donde tenemos que plantear. ¿Qué resuelve Avellaneda? ¿O qué termina con Avellaneda? Avellaneda presenta un proyecto de ley en el cual declara que Buenos Aires es la capital de la República y se ponía bajo el control directo federal. Del gobierno, claro. Del gobierno federal, sí. Bueno. Y en septiembre queda definitivamente aprobada. ¿Y quién tuvo que aprobar algo antes? A ver. ¿Belgrano? Por eso. No, a ver. Puede ser que tenga que ver con la guerra esta de Tejedor, que se negaba a la... Bueno. ¿Cuál era la condición que establecía la Constitución para establecer una capital? ¿Qué tenía que pasar? ¿Se acuerdan? La legislatura de la provincia que cediera esos territorios debía aprobar. Entonces, lo que tenía que haber acá, más allá de la cuestión de Avellaneda, que impulsa la ley para que se decrete que Buenos Aires va a ser la capital de la República, teníamos que resolver dos cuestiones. Primero, que la aprobara la legislatura de Buenos Aires y establecer además ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Acá vamos a tener toda la creación de La Plata, el proyecto de Dardo Roche y demás, y todo un debate fuertísimo. Acá hay un discurso que es memorable en la legislatura de Buenos Aires, Leandro Alem, cuando describe la situación en lo que se va a convertir la nación, ese monstruo macrocefálico con extremidades débiles, describe qué es lo que va a ocurrir en el desarrollo del país en esos debates que se dan en la altura bonaerense por la cuestión capital. Es decir, más allá del proyecto de Avellaneda, necesitamos completarlo ¿con qué? Con lo que era un requisito constitucional, que era que la legislatura aprobara y cediera esos territorios. ¿Bien? ¿Fabián? Sí. Sí. Sí, ¿Fabián? acá estoy. ¿Me ves ahí? Sí. A partir de 1880 queda resuelta la cuestión capital. Lo que es el fin de esas presidencias fundacionales. Esto tiene que ver con el triunfo de Mitre sobre el resto de la nación. Bartolomé Mitre, digamos, va a ser por decirlo de alguna manera, el caudillo liberal por excelencia, que va a lograr que se federalice la ciudad de Buenos Aires, se separe de la, digamos, de la ciudad, de lo que es el resto de la provincia, ¿no? Pero bueno, ahí queda centralizada. En realidad, la centralización de la ciudad de Buenos Aires como capital va a tener en cuenta porque el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la fundación de la ciudad fue, digamos, desde principios del siglo XVI.
va a quedar así. Es un puerto por excelencia. Manejó la aduana y iba a ser la capital. Más allá que después lo fue Paraná, en algún interregno, Santa Fe, por otro lado, dos provincias de la Mesopotamia que disputaron con la provincia de Buenos Aires la cuestión capital y otros intereses económicos. Pero una vez que se logra la cuestión capital, en 1880, esto para las próximas preguntas va a ser, ¿no?, del cuestionario, la Argentina se va a insertar en el mundo del mercado capitalista mundial como modelo agroexportador. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuestión capital resuelta, viene la parte de educación, la formación del Estado Nacional, la moneda, el sistema de recaudación, que tiene que ver con las presidencias fundacionales. Digo esto por el artículo 4 de la Constitución Nacional, que bueno, esto va a ser importante y finaliza con la cuestión capital. Ya la Argentina quedó formada, digamos, ¿no?, como un Estado nacional, se va a insertar en los mercados internacionales como modelo agroexportador a partir de 1880, con la riqueza de los campos, con el sistema monetario, con el sistema de recaudación y tributo aduanero. Esto va a ser importante. ¿Por qué digo con moneda única? Porque en cada provincia circulaban monedas, digamos, autóctonas del lugar. Entonces ya después el tema del sistema de moneda única hizo que el país fuera más serio a nivel comercio internacional. Ya y la cuestión capital queda resuelto el Estado Nacional. No sé, Pachi, si querés agregar algo más, estás pensativo ahí. ¿Me escuchás ahí? No sé si hay otra pregunta. Ahí Fabián les marca algo que es interesante porque plantea una diferencia que yo me lo pensaba muy sustancial entre lo que es el Estado federal a un Estado confederal, que ahora ustedes por los medios estarán con las elecciones de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y hay una cuestión que es sustancial acá, es decir, nosotros tenemos un proyecto de país donde las provincias conforman un poder central, donde se establecen determinados marcos normativos que van a ser vigentes para todas las provincias. Imagínense que en un Estado confederal, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cada Estado dicta sus normas electorales, cada Estado dicta sus normas penales, cada Estado dicta sus normas civiles. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me delata la edad mía. Cuando había series antiguas que cuando Fabián era muy chiquito, las miraba. ¿Qué pasaba? Cuando los ladrones iban escapando, cruzaban el límite del condado, del estado, y no los podían perseguir. ¿Por qué? Porque había otras normas distintas, porque no había jurisdicción y demás. Bueno, esas cuestiones centrales definen cómo se construye un Estado. Y el Estado nuestro es un Estado federal, es decir, más allá de tener una cuestión de autonomía de las provincias, centraliza el poder en la organización jurídica para hacerla homogénea y en base a las facultades que esas provincias le delegaron. Y esto va enancado con todo eso que fuimos viendo, que es la construcción de ese Estado, de esas presidencias fundacionales, todas esas instituciones que tenían que formarse responden a un modelo. Y ese es el modelo federal. Bien. Después nos plantea, dice, ¿cómo era el mecanismo que aseguraba la sucesión presidencial bajo el orden conservador conforme a Ezequiel Gallo? ¿Acá tenemos que responder cualquier cosa? No. Tenemos que tomar la lectura de Gallo y analizar qué es lo que opina con relación a toda la conformación del unicato, porque habla de la república posible, de la república verdadera, todo ese paso que se va dando, pero ver, ¿cómo se elegían los presidentes? ¿Cómo se da esa transición de los distintos presidentes? ¿Cómo era el sistema que funcionaba? Bueno, ahí tenemos que apuntar a lo que interpreta Gallo, no a lo que nosotros decimos que se debería elegir a través de tal y tal forma. O explicar cómo interpreta él el unicato.
Claro. Saben que es el unicato. ¿Quién me puede decir lo que es unicato? Agustina, Juan, Laura, Jacqueline. Catalina también. Todos pusieron su foto. Catalina, de Fuego y Nicotina. Profe, ¿me repetiría la pregunta, por favor? A ver, ¿qué era el unicato? ¿Alguien sabe qué era el unicato en esa época? ¿O cómo se iban eligiendo los presidentes de un lado para el otro? Porque la Constitución es muy linda. Pero a ver, ¿qué pasaba? Esto que dice acá Gallo del sistema de premios y castigos. Está muriendo. ¿Premios y castigos para qué? A ver. Que en el caso de rebeldía era usada la fuerza federal. Ahí lo que tenemos dos cuestiones, chicos. Primero, no tenemos un sistema electoral claro. Tenemos sistemas electorales. Si bien tenemos una función de un modelo de Estado, ¿me dejas un cachito, Pachi? La realidad es que el control, sí. No, quería justamente tocarte el sistema electoral. El sistema electoral era un sistema censitario, era por censo. No, si no lo vamos a tomar. Pero para que ustedes tengan en cuenta, no era la ley Sáenz Peña de 1912. Era un sistema electoral donde los presidentes del colegio electoral, como en Estados Unidos, votación indirecta, y la característica que tenía que votaban y los electores, los que votaban, y las personas elegidas eran de la parte de la aristocracia, de la oligarquía argentina. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El voto era viva voz, era cantado, había a veces presiones por los primeros, recién una alumna nombró el partido de Alsina, de Mitre, bueno, esos partidos eran cantados y había bastante fraude con eso. Voto censitario por censo, era por la renta que pagaba cada elector, cada votante, y los elegidos eran las, digamos, personas que pagaban tenían una fuerte renta mensual, digamos, era digamos, los dueños de las grandes extensiones de tierra, prácticamente. Esto es lo que se daba, es la característica del voto hasta la sanción de la ley Sáenz Peña. Dale, Pachi. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurría? La mayor parte de los gobernadores, de los presidentes y demás, se establecían a través de factores de poder económicos y casi hasta de sectores de las familias más poderosas de las provincias. Es decir, no había un sistema en el cual funcionaran partidos políticos, como les decía Fabián, sino que tenía que ver con una cuestión casi de control de fuerza y de control económico. Entonces, además se genera después todo un sistema que es el unicato, es decir, el unicato ¿qué significaba? Que quien era el presidente era quien controlaba además el partido de gobierno, era el control único, algo que después se reproduce nuevamente con el peronismo, es decir, el presidente del país era el presidente político e institucional. Entonces, estas cuestiones lo que impedían es un funcionamiento institucional, necesariamente. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos acá, que es cuando nos decía, ¿cómo se aseguraba la sucesión presidencial? Se aseguraba entre los mismos grupos de poder. Era una sucesión que no estaba garantizada por la elección, sino por el sostenimiento de los intereses de un determinado grupo de poder que pertenecían, sí, al Partido Autonomista Nacional, al PAN. Pero eran grupos, no había forma de romper eso en términos electorales. Entonces, a eso es a lo que Gallo habla la república posible y la república verdadera. Es decir, una cosa era lo que decía la Constitución, los derechos, cómo se reemplazaba el presidente, quién lo elegía, cuál era el sistema electoral o cómo debía funcionar.
y otro, lo que pasaba en la práctica. Había una disfuncionalidad total entre lo que es el sistema establecido y el funcionamiento práctico. Ahí es donde apunta Gallo a que ustedes descubran en esa situación. Después, tenemos una pregunta en la guía que nos dice, de acuerdo a la microclase de Ana Laura Vulcano, ¿cuál es la vinculación entre la inmigración y las leyes laicas? Ustedes estuvieron en la clase de ayer de Alfonsina, si alguien se anima a decirlo. Por ejemplo, recontra explicó. Sí, explicó que no se le permitía a los hijos de los inmigrantes estudiar porque no eran considerados, no tenían el derecho a estudiar. Después se cambió eso. Antes de llegar a, Laura, antes de llegar a lo que es educación, a ver, ¿por qué tenemos leyes laicas? ¿A qué apuntan las leyes laicas? Fuiste a la 1420, pero ¿por qué las leyes laicas? ¿Por qué eran necesarias? ¿Les parecen las leyes laicas? Pasa por ahí el tema. Laura, Agustina, Catalina, Juan, Laura, Jacqueline, Mariam. ¿Por qué las leyes laicas? Es la clase de ayer, ¿eh? Fue clarísima. Secularización. Las funciones del Estado. Funciones del Estado, piensen en el preámbulo. ¿Cómo termina el preámbulo de nuestra Constitución? Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Después sigue, bueno, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Pero esa frase que define gran parte del modelo de país, que define el gobernar es poblar de Alberdi, que venía definido en las bases y puntos de partida con relación a la inmigración que hoy les decía Fabián, a qué inmigración además se apuntaba, bueno, ¿qué características tenía esa inmigración a la que se apuntaba? Eso es una cuestión. ¿Qué características el Estado, a medida que se va construyendo y va poniendo en funcionamiento instituciones, empieza a tener que controlar qué? Cuestiones que controlaban otros. Fabián, que vos que naciste en esa época, sí. ¿En dónde te registraron? En la parroquia. En la parroquia. Vos figuras de los registros parroquiales, claro. En la parroquia San José de Flores, ahí me bauticé, allá en Flores. Bueno, fíjense, ¿no? Capital. Papá y mamá, vos te acordás que se casaron en Acasuso, en una iglesia en Acasuso, y no estaban inscritos en el registro civil. A ver, chicos, pensemos esto. El Estado empieza a crear normas para seguir garantizando eso. Por eso estamos en el marco de las presidencias fundacionales. El Estado asume funciones que eran para todos, sin importar la religión, para que cualquier inmigrante pudiera casarse, porque si no, venía un inglés con la novia y que era protestante, y se tenía que ir a casar a la Iglesia Católica. Tenía que bautizar sus hijos en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los registros eran parroquiales, porque no había registro civil. ¿Entienden cuál es el tema? Los fundamentos de las leyes laicas. Tiene que ver con la inmigración. ¿A dónde apuntaba la inmigración? Con garantizar que cualquiera pueda acceder a eso más allá de su religión. Con completar esa etapa de conformación institucional del Estado. Sí, además, quería agregar algo que comentó la alumna también, el tema de la inmigración, comentaste vos, Pachi. Lo de la educación que estaba diciendo, ojo, estaba bien, ¿eh? Estaba bien, no, Laura, sí. Lo que pasa es que tenemos que arrancar de más atrás para interpretar esto. No, además de interpretar, esto lo van a estudiar en Constitución, el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando dice profesar libremente su punto, tiene que ver un poquito con la inmigración y tiene que ver también que muchos trabajadores o migrantes
provenientes de Europa no profesaban el culto católico apostólico, pero sí otras Ah. religiones como la protestante. Entonces la idea era que se incorporara al mercado laboral argentino otros trabajadores de otras partes del mundo, en caso de ingleses o norteamericanos o alemanes, que profesaran otro culto. Entonces la libertad de culto venía por ese lado. ¿eh? La libertad de culto, que dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, tenía ese sentido. Ese sentido. Por eso ténganlo en cuenta, porque a veces repetir de memoria los artículos no es bueno. Y es bueno tener memoria del artículo y saber explicarlo. ¿Por qué viene? Ese sentido histórico y sociológico. Sobre todo de la Constitución y de la historia constitucional argentina. Eso tiene que ver con el fomento de la inmigración. No sé si quedó ahí claro, Laura. Ahí es donde se apuntaba a la vinculación entre inmigración y leyes laicas, ¿bien? Exactamente. Sí, profe, ahí estaba revisando los apuntes de las clases de ayer porque las presencié a la mañana y a la tarde y copié una parte de la mañana y a la tarde reafirmé otras. Y sí lo tenía aclarado. Lo que pasa que lo que más me había llamado la atención era el tema ese de que los hijos de inmigrantes no podían estudiar y que después eso cambia. Pero los tengo tomados los apuntes como usted los está diciendo ahora. Acá, chicos, además de la microclase que es importante, y en esta etapa no vamos a parar acá, y en la que viene vamos a arrancar por ahí viendo todos los que son la cuestión social y lo que son las leyes de defensa y de residencia, de defensa social y de residencia en algunas cuestiones específicas, porque ahí siempre meten la pata. Ahí tienen que interpretar dos cuestiones para analizarlo. En primero, lo que se plantea, el contexto en todo esto es sustancial. Si ustedes logran entender el contexto en el que se da en la nación entre 1852 y 1890, hasta que se produce la Revolución del Parque y demás, si ustedes entienden el contexto de eso, es algo que la mayor parte de las problemáticas les van a salir solas, porque están absolutamente interrelacionadas todas. Entonces, clave es el fenómeno inmigratorio acá. Y van a encontrar que hay distintas interpretaciones. Por eso, por ejemplo, nosotros en el cuatrimestre pasado preguntábamos la interpretación de la cuestión social a partir de la lectura de Juan Suriano, que de hecho en la guía donde tenemos el tema de la inmigración, nosotros apuntamos algunas cositas de Suriano ahí como para introducirlos en tema. Pero es fundamental que entiendan esto, porque va a haber esto de la república posible, la república verdadera de la que hablábamos, es algo notorio y que va a generar una grieta entre distintos sectores de poder que va a terminar con una revolución, con la creación de un partido político que apuntaba a lo que tenía que ver con la representación de distintos sectores y el ejercicio de los derechos, con el fortalecimiento a partir de la creación de otros partidos políticos, los dos partidos políticos que ha tenido y que la Argentina en estructura conceptual como partidos políticos, que es el radicalismo y el socialismo, que apuntaba a la cuestión laboral, a los derechos de los trabajadores. Es decir, esto se entiende a partir de la contextualización, a partir de cómo se fue conformando el Estado y a partir del fenómeno de ruptura que genera la inmigración. La inmigración y la aparición de determinada inmigración genera una ruptura con lo que era el periodo que se había consolidado las fundacionales. Es decir, las fundacionales, a partir de 1870, empiezan a tener un ejercicio de poder más que de constitución del Estado. Entonces cambia esa situación. Entonces, es importantísimo que lo entiendan, porque van a entender cómo se va desarrollando todo esto, por qué vamos a tener después un periodo de evolución o cómo se va modificando el voto. Eso analícenlo porque tienen que saber las diferencias. Cómo se dio el periodo censitario, qué pasó con las circunscripciones uninominales brevemente, hasta llegar a la ley Sáenz-Peña. Porque tiene que ver todo con lo mismo. Dispara la aparición del anarquismo, las representaciones sindicales,
el periodo de la abstención revolucionaria del radicalismo, hasta llegar al periodo, al gobierno de Irigoyen. Entonces, estas lecturas, por eso se las marco, la lectura que tienen ustedes de Gallo en el aula, y yo se las voy a marcar ahora, la de Gallo, la lectura de Gallo, la de Devoto y la de Suriano, o sea, no entren derecho a esas porque se van a pegar un mareo terrible. Pero donde terminan de leer las guías, la 16 y la 17, métanse a esas lecturas. Porque ahí van a terminar de hilar fino algo que les va a marcar cuál ha sido la influencia en términos sociales, políticos, todos los cambios normativos que genera este fenómeno inmigratorio. Y es sustancial porque, les digo, es uno de los marcos potentes donde tenemos gran cantidad de preguntas. Básicamente, ¿por qué? Por la necesidad de racionalizar todo ese proceso que va a venir, que se va a modificar con el radicalismo y que se va a truncar en 1930 y nos va a otro periodo que va a terminar en 1983. Entonces, traten de... Esas lecturas son ineludibles para que puedan entender todo. No sé, Fabián, vos qué le querés agregar a esto. No, es un tema importante lo de las leyes laicas porque siempre va a ser pregunta de examen. Siempre va a ser pregunta de examen y estas lecturas obligatorias. Y vos puntualizaste bien el tema, por qué se va secularizando el Estado. Inclusive hay una ruptura con lo que fue la Roma, todavía no era la sede del Vaticano en ese momento, con el gobierno de Roca a raíz del Estado laico y las leyes que le quita funcionalidad a la Iglesia Católica en los registros de nacimiento, de defunción, de matrimonio, y estos registros ya civiles le quita esa función y control. Nada tiene que ver con profesar libremente su culto, cada cual podía, a partir de este artículo 14 de la Constitución Nacional, tenía esa libertad. Pero sí hacer hincapié en eso. La ley laica, que lo va a marcar la ley 1420, más que nada. La ley 1420, a partir de 1884, gracias a Sarmiento y otros congresos pedagógicos que se dio unos años anteriores en la época de Roca, hicieron posible que sea obligatoria la educación. Por esto del analfabetismo. Éramos 85% analfabetos, ¿dónde íbamos a ir? A ningún lado. Entonces, por lo menos saber leer y escribir, que es lo básico. Por supuesto, después no le hicieron caso a Sarmiento, pero bueno, eso es otra cosa. La ley 1420 hizo posible que sacar un poco, es decir, no fue una ley laica en el sentido estricto de la palabra, sí fue una ley neutra. ¿Por qué? Porque la enseñanza religiosa se podía hacer, pero fuera del horario escolar. Si ustedes leen la ley 1420, es clarito, es decir, no va a ser una ley atea, por decirlo de alguna manera. La enseñanza religiosa sí podía estar, pero fuera del horario escolar. Esto un poquito lo puso en jaque a la Iglesia argentina, a la Iglesia católica, pero no era tampoco erradicar a la Iglesia, ¿no? El culto seguía estando, estaba sostenido por el artículo 2 de la Constitución Nacional, el sostenimiento lo sigue estando. De hecho, para tener una idea, ¿no? El presidente, la fórmula presidencial debía pertenecer a la comunidad católica en aquella época. Ya después se reforma eso, ¿no? En la actual reforma del 94. Así que no era tan laico todo. Pero sí se le sacó a la Iglesia esa funcionalidad que bien les marcó Pachi, de los registros. Esto va a ser, digamos, importante y un avance importante para aquella época. No sé si querés agregar algo más. No, a ver, para no atosigarlos con el resto, porque sabemos que tienen mucho para leer. De última, bueno, el jueves que viene terminamos, si quieren, de analizar o de revisar bien la guía 1, o ver, porque ustedes van a haber avanzado
en todos los temas y por ahí nos permite analizar algunas cuestiones. Hay preguntas que van más adelante que soslayadamente le hemos analizado, planteado, como la situación de las diferencias entre el radicalismo y el socialismo, llegar a algunas cuestiones de cómo se va a llegar a la ley Sáenz Peña, bueno, pero la idea es que ustedes puedan avanzar y analizarlas, y estaría muy bueno preguntar eso, el tema de a ver si están interpretando o planteando bien las respuestas, porque pasa por ahí la cuestión. Nosotros insistimos tenemos muchas veces muchos exámenes con no responde la consigna por eso, porque nos hacen un desarrollo del tema que la verdad que no es a lo que se apunta o a lo que les está marcando la consigna. Así que bueno, nos estaremos viendo el miércoles Terminamos en con las el plenarias. Terminamos con el cuestionario, digamos. Vamos a terminar bien. El miércoles en las plenarias y el jueves que viene nos encontramos para terminar todo esto. Así que nos estamos viendo. Chao. Adiós. Adiós, hasta el jueves, profe. Chao, profe, hasta el jueves. Chau, chau.